Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal CEPREMAT. En esta ocasión, en el curso de trigonometría, vamos a considerar el tema longitud de arco. En esta segunda parte vamos a tocar la sección número de vueltas. Empezamos. Bien, vamos a calcular en el primer caso el número de vueltas que da una rueda siendo una superficie plana, un tramo recto. Queremos saber cuántas vueltas da esta rueda de radio R al ir de A hasta B. ¿Cómo vamos a calcular este número de vueltas? Vamos a hacerlo usando esta fórmula que tenemos aquí. Vamos a dividir la longitud L sobre 2pi por el radio. En esta fórmula n es claramente el número de vueltas que da esta rueda en ir de esta posición hasta esta posición. L vendría a ser la longitud del tramo que recorre esta rueda y r obviamente el radio de la pequeña rueda. ¿Cómo usamos esta fórmula? Bueno, vamos a hacer un ejemplo simple para poder entenderlo. En el ejemplo se tiene una rueda de radio 7 metros y recorre una pista rectilínea desplazándose 420 metros. Me piden calcular el número de vueltas que gira esta pequeña rueda. Bueno, pues solamente sirve aplicar la formulita que acabamos de considerar. Para un tramo recto, el número de vueltas es la división de L, es decir, 420 entre 2pi por 7. Así que haciendo el reemplazo tenemos esta expresión, multiplicamos, aquí podemos simplificar, 14ava es 1, 14ava es 30, así que n, el número de vueltas, resulta 30 sobre pi, donde haciendo la equivalencia a pi nos resulta 9,55 vueltas, así que nuestra rueda da aproximadamente 9 vueltas y media en ir desde esta posición A a la B. El segundo caso es cuando esta rueda o aro o disco va girando desde esta posición A hasta esta posición B sobre una superficie convexa como la que tenemos aquí. Entonces queremos calcular cuántas vueltas da al hacerlo. Resulta que la fórmula es la misma, solo que esta longitud ya no es una longitud recta, vendría a ser un arco, pero no el arco AB precisamente, sino este arco que está aquí. Realmente sería el arco que describe el centro de esta pequeña rueda. Entonces esta longitud vendría a ser la longitud de este arco. Ya habíamos considerado en la primera parte cómo calcular la longitud de un arco. Es el producto del ángulo que ha barrido multiplicado por el radio, pero el radio sería la suma de el radio de esta superficie convexa más el radio de la pequeña rueda. Así que la fórmula quedaría de esta manera. Número de vueltas es igual al producto de el ángulo por el radio total, que sería, como dijimos, la suma de estos dos, dividido igual entre 2pi por el radio. En esta fórmula las variables son las mismas. En este caso r vendría a ser r mayúscula, vendría a ser el radio de esta superficie convexa. Así que vamos a hacer un ejemplo para que puedan entenderlo más claramente. Si el número de vueltas que gira la rueda esta de radio r al ir de A hasta B es 70, o sea da 70 vueltas, hallar el ángulo generado en esta pista circular. Así que me están pidiendo hallar este ángulo que tenemos acá. Bueno, dado que es una superficie convexa, la fórmula que vamos a usar es la que tenemos a continuación. Aquí, haciendo el reemplazo con los datos que tenemos, la fórmula resultaría ser de esta manera. N, número de vueltas, es claramente 70. Θ es el ángulo que me piden calcular. El R mayúscula, que es el radio de la superficie, vale 6R, más R, que sería el radio pequeño, todo dividido entre 2pi por R. Así que aquí simplemente operamos. Podemos simplificar esta expresión R, y entonces la expresión me estaría quedando de esta manera. Acá podemos sacar séptima, me queda 1, séptima, me queda 10,
Y para despejar teta, que es lo que queremos, el 2pi pasaría a multiplicar a 10. En este caso, teta me estaría quedando 20 pi. Así que el ángulo generado en la pista circular sería en total 20 pi. Vamos a hacer el tercer caso. Y el tercer caso es cuando una rueda, ya sea aro o disco, va girando sobre una superficie cóncava, como la que tenemos en este gráfico, desde una posición inicial hasta otra posición final. Bueno, en este caso vamos a calcularlo también con la misma fórmula que habíamos considerado en un inicio, pero en este caso esta longitud también vendría a ser la longitud de un arco, pero no la del arco AB, sino la del arco que describe el centro de la circunferencia, vale decir este pequeño arco. ¿Y quién sería el radio de este arco? Sería claramente el radio de la superficie cóncava menos el radio de la pequeña rueda. Así que el radio sería R mayúscula menos R minúscula. Por lo tanto, la longitud de este arco sería el ángulo multiplicado por este radio. De esta manera, entonces, esta ruedita al ir desde esta posición inicial hasta esta posición final, daría este número de vueltas calculado por teta multiplicado por la diferencia de estos radios sobre 2pi por R. Las variables serían las mismas que ya habíamos considerado. R mayúscula es el radio de la superficie cóncava. Vamos a hacer un ejemplo para entender también esta parte. De la figura mostrada, determine cuántas vueltas da esta rueda de radio R sobre esta pista circular al recorrer el tramo desde A hasta B. El dato de que el radio vale 9 veces el radio pequeño. Bueno, para empezar, siempre hemos visto que el ángulo que tenemos, ángulo central, debe estar expresado en radianes, así que vamos a convertir 45 grados a radianes. La fórmula ya la explicamos anteriormente. 45 grados equivale claramente a pi cuartos radianes. Ahora, dado que es una superficie cóncava, la fórmula que vamos a usar es la que tenemos a continuación. Aquí vamos a reemplazar los datos que tenemos. Nos piden hallar el número de vueltas. Bueno, vamos a reemplazar los datos que tenemos. Recordamos que este R mayúscula equivale a 9 veces el radio pequeño. Así que la fórmula quedaría de esta manera. El ángulo, pi cuartos, multiplicado por 9R menos R, dividido entre 2pi por R. Aquí hacemos la operación en el numerador, en el denominador, y notamos que toda esta expresión se va con toda esta expresión, de manera que podemos decir fácilmente que el número de vueltas es 1. O sea que al ir desde A hasta B, nuestra rueda da una sola vuelta. Bien, pero ahora vamos a considerar otros casos. Y este es el caso de discos, ruedas, engranajes que están unidas por sus centros, como en la figura A y en la figura B. Por ejemplo, tenemos un disco de radio R1, disco grande, y pegado a él, unido a él, otro disco más pequeño de radio R2. Resulta que al estar unidos o en contacto los dos discos, entonces el ángulo de giro que ellos tienen resulta ser el mismo. Entonces resulta que al girar las dos barren el mismo ángulo. ¿Y qué pasa cuando tenemos dos discos que están unidas por un mismo eje? No pegados, pero sí unidos por un mismo eje. Entonces resulta que al estar unidos por el mismo eje, los dos barren un mismo ángulo de giro, como este caso. Ambos barren un mismo ángulo de giro. Por lo tanto, siendo que en ambos casos los dos discos de radio R1 y R2 barren el mismo ángulo, entonces podemos decir y afirmar que el ángulo que gira el disco 1 es igual al ángulo que gira el disco 2 en ambos casos, y también que el número de vueltas que da el disco 1 es igual al número de vueltas que da el disco 2. En ambas situaciones se cumplen las mismas fórmulas. Obviamente que en estas fórmulas θ vendría a ser el ángulo de giro de las ruedas y n el número de vueltas que dan. Vamos a un ejemplo para que puedan entender cómo se aplica este ejemplo. Me dicen en el siguiente gráfico, la rueda de radio 5 metros gira
60 grados. Hallar la longitud de arco se entiende que gira la rueda de radio 3 metros. Entonces, notamos que en esta situación las dos ruedas están unidas por un mismo eje. ¿Qué significa esto? Al estar unidas por un mismo eje, tanto esta rueda que vamos a llamar la rueda 1 y la rueda 2 van a barrer el mismo ángulo. Significa que si el dato me dice que la rueda de radio 5 metros gira 60 grados, significa que la rueda de radio 3 metros también gira 60 grados, porque ambas barren el mismo ángulo. Ahora, sabemos que nosotros siempre vamos a pasar nuestros ángulos a radianes. Entonces, ya sabemos que me están pidiendo a mí hallar la longitud de arco que recorre entonces esta rueda de radio 3 metros, esta longitud. Sabemos el ángulo, pero el ángulo vamos a convertirlo a radianes. 60 grados equivale a pi tercios radianes. La longitud que me están pidiendo calcular la voy a hallar con la fórmula del producto del ángulo por el radio. Por lo tanto, esa longitud será igual al ángulo, que ya sabemos que es pi tercios, multiplicado por el radio, que claramente me dice que vale 3 metros. Por lo tanto, se simplifica, y la longitud que gira la rueda será pi metros. Bueno, esto sería 3,14 metros. Otra situación, ¿qué pasa cuando tenemos ruedas que pudieran ser discos o engranajes, pero que están unidas mediante fajas? Puede ser fajas tangenciales, como en la figura A, B, o que pudieran estar en contacto, como en la figura C. Bueno, se entiende que si una de estas ruedas giraran, las otras por consiguiente van a girar de esta manera. En el primer caso, esta claramente tiene un radio mayor que esta. Al girar necesariamente gira también la otra rueda. Pero notamos cómo la rueda más pequeña da más vueltas que esta rueda grande. En el caso B también están unidas por una faja. Notamos que esta hace girar esta faja tangencial y esta rueda también gira por consiguiente. Y también notamos que al ser de un radio más pequeño, claramente su número de vueltas es mayor que esta. Y estas en cambio están en contacto, quizás sean engranajes. Al moverse esta rueda grande, también se mueve esta rueda pequeña. Resulta que en los tres casos se cumplen las siguientes fórmulas. Significa que el ángulo que gira la rueda grande multiplicada por su radio es igual al producto del ángulo que giran las ruedas pequeñas multiplicada por su radio. O también se cumplen que el número de vueltas que da esta rueda multiplicada por su radio es igual al número de vueltas que da en las ruedas pequeñas multiplicada por su radio. En las tres situaciones se cumplen las dos fórmulas. Obviamente que en estos casos sabemos que θ representa el ángulo que gira la rueda, el r es el radio de las ruedas y n el número de vueltas. Vamos a ver algún ejemplo en el que podemos usar estas pequeñas fórmulas. En el siguiente sistema que mostramos aquí, si la rueda de radio 3 metros da una vuelta, esta da una vuelta, entonces, ¿qué ángulo girará la rueda de 4 metros? Esta que está aquí. Bueno, entonces notamos que son dos discos que están unidas por una faja tangencial. Así que siendo este el caso, la fórmula que se va a cumplir es esta que tenemos aquí. Recuerden que me está pidiendo qué ángulo girará la rueda de 4 metros. Así que voy a usar de las dos que vimos, esta que está aquí. Bueno, me dice que la rueda de radio 3 metros da una vuelta. Bueno, para esto, recordemos que una vuelta equivale en el sistema sexagesimal, por ejemplo, a 360 grados. Así que entonces, si reemplazásemos ese dato aquí en el ángulo, podríamos decir que el ángulo que da esta rueda 1, vamos a llamar a esta la rueda 1 y a esta la rueda 2, el ángulo que da la rueda 1 es 360 grados, su radio es 3 metros, y vamos a igualarla con el ángulo que da esta rueda 2, que es justamente la incógnita del problema, multiplicado por el radio de la rueda 2, que es 4 metros. Al tener esta igualdad podemos simplificar. Acá podemos sacarle cuarta, me queda 1, cuarta me queda 90.
90 grados por 3 da 270, así que entonces 270 es igual a θ 2, que es el ángulo que gira la rueda de 4 metros. Por lo tanto, podemos decir que la rueda de 4 metros de radio girará a un ángulo de 270 grados. Vamos a hacer dos ejercicios más para entender mejor el tema que acabamos de considerar. Primer ejercicio. Si el número de vueltas que gira la rueda de radio R, esta que tenemos aquí, al ir de A a B es 30, hallar el ángulo generado en la pista circular. Así que lo que me están pidiendo es hallar el ángulo que genera esta ruedita al ir de A hasta B. Por lo tanto, al ir de A a B se va a generar claramente un ángulo que nosotros vamos a llamar θ en este caso. Vamos a aplicar nuestra formulita que habíamos aprendido para superficies convexas. En esta fórmula tenemos los siguientes datos. Por ejemplo, R minúscula aquí es el radio de la rueda. El radio de la rueda de dato es R minúscula, así que acá va R minúscula. El radio de la superficie convexa es aquí de dato 8 veces R. 8 veces R. Y N, que vendría a ser el número de vueltas, es dato también aquí y me dice que vale 3. Por lo tanto, reemplazando en esta fórmula los datos que nos dan, tenemos esta expresión. 3 es igual a θ, que es el ángulo que nos piden calcular, multiplicado por 8R más R dividido entre 2pi por R. Aquí hacemos la operación, nos va a resultar así. Simplificamos el valor del radio. Podemos también sacar tercia, me queda 1, tercia me queda 3. Y entonces el 2pi podría pasar a multiplicar y el 3 podría pasar a dividir. Y encontramos que el ángulo me va a salir 2pi tercios. Vamos a hacer otro ejemplo y el ejemplo final. Calcular el número de vueltas que da la rueda, esta pequeña rueda, al ir desde esta posición A hasta esta posición C. Por lo tanto, nos damos cuenta que en este ejercicio en particular hay dos tramos claramente distintos. El primer tramo AB es un tramo recto y el tramo BC es un tramo de superficie cóncava. Por lo tanto, dado que tenemos diferentes tramos, vamos a separar nuestro ejercicio en dos partes. Para el tramo AB, que es un tramo recto, vamos a aplicar nuestra fórmula para tramos rectos. Y en la segunda parte, para un tramo cóncavo, que es el BC, vamos a aplicar nuestra fórmula para tramos cóncavos. Entonces, en el primer caso, tenemos el número de vueltas es igual a L, que vendría a ser la longitud del tramo, que aquí de dato me dicen que vale 2R mayúscula, dividido entre 2pi por R. Aquí podemos simplificar mitades, mitad, mitad. La expresión me va a quedar R sobre pi por R, pero R aquí es dato, me dicen que vale 5 veces R minúscula. Así que podemos reemplazar y entonces la expresión me va a quedar, le sacamos R, el número de vueltas me va a quedar 5 sobre pi. Para el tramo BC vamos a usar, como dijimos, esta pequeña fórmula para superficies cóncavas. Entonces, reemplazando nuestra fórmula me quedaría de esta manera. Aquí el ángulo que recorre sería 180 grados, así que es pi en radianes, multiplicado por 5R, que es el valor de R mayúscula menos R, dividido entre 2pi por R. Acá podemos simplificar pi, 5R menos R es claramente 4R, 4R entre 2R. Simplificamos R, 4 entre 2. Resulta que el número de vueltas que da al ir en el tramo BC es 2. Así que entonces vamos a sumar para dar la respuesta final. El número de vueltas que da del tramo AB más el número de vueltas que da en el tramo BC sería 5 sobre pi más 2. Su equivalencia será 3,59 vueltas. Con eso concluimos la explicación de este tema, número de vueltas. Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Twitter. Somos Sepremat y te esperamos en el siguiente video.